solemos explicar ahí sentados, pero no, como son pocos y jóvenes, pues pueden subir arriba. Normally, you sit here and he brings it, but because you're so young, you can come up and venerate. Esto conviene, lo que voy a decir al principio conviene que les traduzca a ellos porque es importante y después en el viaje les explica el resto. Pero ahora conviene que esto que voy a decir al principio les explique, les espero yo. Okay, he's going to speak to me and then I'll tell you later what he said. Okay. Estamos en presencia del pedazo de madera más grande que existe en todo el mundo, de la auténtica cruz en que murió Jesucristo. Okay. Desde arriba hasta abajo, de izquierda a derecha, el madero de la cruz. Pero aquí lo importante es esto. Esta es esta madera pertenece a la parte izquierda de la auténtica cruz en que murió Jesucristo. Okay. A la parte izquierda de la auténtica cruz en que murió Jesucristo. It's the authentic left. Y desde aquel primer Viernes Santo de la historia, en que Jesucristo fue crucificado y murió aquí mismo en esta misma madera, desde aquel momento hasta mediados del siglo XVI estuvo en forma de trozo. Desde mediados del siglo XVI está en forma de cruz. Después veremos por qué. Okay, this is the piece of the left cross. Okay, the left piece of the cross, and up until the 16th century, it was in one big piece. Okay. Okay. Que es la parte de la izquierda de la auténtica cruz. Que desde el principio, desde que murió Jesucristo en esta misma madera, hasta mediados del siglo XVI estuvo en forma de trozo. Desde mediados del siglo XVI está en forma de cruz. Sí, ok. Lo saben. Ya, muy bien. Bueno, pues, entonces, está aquí en este santuario desde el siglo VIII. Okay, it's been here since the 8th century. Sí. Y en España desde el siglo V. And in Spain since the 5th century. De esto les puedo explicar después, voy a explicar todo. Okay. He's going to explain everything and then I'll tell you. Sí. Y en el siglo V, un joven sacerdote de Astorga, provincia de León, en España, este joven sacerdote, en el siglo V, tenía por mandato del Papa San León Magno el oficio de ser guardián y custodio de las santas reliquias del sepulcro de Jerusalén, donde había cantidad de reliquias. La más importante, el madero de la cruz en que murió Cristo. Y este joven sacerdote, en el siglo V, obtuvo del Papa San León Magno autorización para llevar del sepulcro de Jerusalén a la catedral de Astorga esta parte izquierda de la que les he hablado, la parte izquierda de la auténtica cruz en que murió Jesucristo. Y en Astorga estuvo durante 3 siglos, cerca de 3 siglos, hasta que comenzó la invasión maometana de España. Cuando comenzó la invasión maometana de España, la cristiandad entera se conmovió, sobre todo la ciudad de Astorga. ¿Por qué se conmovieron? Porque sabían, por la historia de años y siglos anteriores, lo que pasaba después de cada invasión. Profanación de la cruz, matanza de las personas, quema de las iglesias, etc. Y los de Astorga se reunieron para deliberar cómo podrían salvaguardar de la profanación de los mahometanos este trozo de madera. La ciudad de Astorga, conmovida, se reunió para deliberar cómo podrían salvaguardar de la profanación de los árabes antes de que la invasión, que había comenzado por el sur, por Gibraltar, antes de que la invasión llegara a la ciudad de Astorga, que llegó 3 años más tarde. El año 714, el general Musa, al frente del ejército árabe, invadió Astorga y la arrasó. Pero los astorganos para entonces ya habían salvaguardado de la profanación de los árabes este trozo de madera que ellos tenían. ¿Cómo lo hicieron?
trayendo aquí. ¿Por qué trajeron aquí? Trajeron aquí porque los astorganos en siglos anteriores del Imperio Romano habían sido comprovincianos de esos territorios. Cuando el Imperio Romano dividió Hispania en 5 provincias, Astorga y Liébana habían pertenecido a la misma provincia romana llamada Galicia. Y después ellos nunca perdieron ese afecto a los territorios de esos contornos. Ellos sabían que si podían traer aquí estaría seguro. Es una naturaleza defendida por la misma naturaleza. Altas montañas, profundos valles, un territorio defendido por la misma naturaleza. Y no se equivocaron. Ya lleva aquí la presencia de la cruz más de 1200 años. Así que desde entonces ya más de 1200 años lleva aquí. Y cuando en el siglo VIII se animaron a traer aquí el trozo de madera, los de Astorga. Y con el trozo de madera trajeron también los restos mortales de aquel joven sacerdote que 3 siglos antes había llevado del sepulcro de Jerusalén a la catedral de Astorga. Los restos mortales de Santo Toribio de Astorga. Ahora voy a explicar por qué aquel trozo de madera que estuvo desde aquel primer Viernes Santo de la historia en que Jesucristo murió, fue crucificado y murió en esta misma madera de la cruz, hasta mediados del siglo XVI estuvo en forma de trozo. Ahora voy a explicar por qué los monjes de aquí, a mediados del siglo XVI, cerraron aquel trozo y crearon esta cruz. Voy a explicar eso. Aquellos siglos eran siglos de mucha fe cristiana, y cuando los católicos realizaban alguna obra social, como levantar hospitales, asilos, iglesias u otras obras sociales, la sociedad les quería agradecer con algún signo de agradecimiento. Pero los católicos, por su propia conciencia de católicos, en vez de preferir remuneraciones económicas de dinero o otros bienestares humanos, lo que pretendían conseguir los católicos era, como patrimonio más importante, como la riqueza más importante, el poder conseguir algún pedazo de madera, por pequeño que fuera, pero de la auténtica cruz en que murió Jesucristo. Claro, después de cada obra social pedían pedazos de madera, de tal manera que los monjes de aquí se veían moralmente obligados a acceder favorablemente a esa petición. Petición de madera, donación de madera. Pero la consecuencia era fatal. Era muy fatal, porque el trozo de madera estaba disminuyendo, mermando. Y los monjes de aquí dijeron, si no rompemos esta costumbre que la Iglesia ha contraído a lo largo de los siglos, dentro de poco tiempo la Iglesia universal se va a ver huérfana del pedazo de madera más grande que tiene. Entonces, para que no suceda eso, vamos a cerrar el trozo de madera y crear una cruz metálica exterior y meter ese pedazo dentro de la cruz metálica exterior. Y esa cruz metálica exterior sellada y lacrada. Sellada para que los cristianos no pudieran pedir más pedazos. Y si pedían, para que los monjes no pudieran dar, lacrada. Entonces, ahora, por ejemplo, se puede contemplar el madero de la cruz desde arriba hasta abajo, de izquierda a derecha. Pero eso es solamente desde el año 1958, en que se hizo una pequeña reforma de la cruz metálica exterior y se abría por delante. Hasta entonces estaba totalmente encerrada esa madera. Pero los monjes, por otra parte, fueron muy preventivos para los peregrinos de los siglos futuros. Aquí, en esta ventanita que estoy señalando con el dedo, aquí nunca ha habido cristal ni metal.
Aquí siempre ha habido un pedazo de madera de arriba, pero nunca ha habido cristal ni metal. Es el único lugar donde se puede tocar o besar directamente el madero de la cruz. Aunque todo esto, todo lo de arriba, es madero de la cruz, pero únicamente se puede tocar o besar directamente aquí abajo. Y voy a dar la última explicación. No porque se haya terminado la historia de la cruz, sino voy a dar la última explicación, que es muy importante. El año 1958 se quiso analizar científicamente esta madera. ¿Analizar científicamente para qué? Pues para ver qué datos pudieran salir de ese análisis científico, porque los datos siempre son importantes. Y para eso se mandó esta madera a Madrid, al Instituto Científico Forestal de Investigaciones Agronómicas, que estaba considerado ese instituto como el más avanzado no solamente de España, sino de toda Europa para este tipo de conocimientos de la madera como tal, su antigüedad, etc. Y salieron varios datos. De los varios datos solamente les voy a explicar los dos más importantes. En primer lugar, ¿qué tipo de madera forestal es esta en que murió Jesucristo? Es ciprés oriental, una pequeñísima variedad de ciprés oriental muy frecuente en Jerusalén, donde le crucificaron a Cristo. Y el otro dato es un dato muy importante, importantísimo, que esta madera tiene de antigüedad de vida más de 2000 años de vida. Si tiene, he dicho mal, bueno, no, como lo he visto que movía me distraje. He dicho bien, que tiene más de 2000 años de vida. Si tiene más de 2000 años de vida, pues maravilloso, fenomenal, fantástico, porque la misma Iglesia no tiene de antigüedad de vida más que esa misma antigüedad. De esa manera resulta que la antigüedad de la misma Iglesia y la antigüedad de la madera son del mismo tiempo, son coetáneos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo que la historia nos estaba diciendo, a lo largo de los siglos, pues su enseñanza había ido por buenos caminos. Lo que la ciencia nos dice, nos estaba diciendo la historia misma. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, si no... La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, pues buen viaje.